Colosenses capítulo 2, verso 8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Quiero hacer un recuento, un resumen de lo que vimos sobre la palabra tradición, sobre la expresión tradiciones. Para comenzar, expliqué que la palabra tradición en la Biblia tiene dos significados o connotaciones, una positiva y una negativa. Y debemos analizarla porque obviamente que en la connotación negativa el cristiano no puede ser tradicional. Y usé como ejemplo a lo que dice Marcos 7:9, que dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí lo está diciendo el Señor Jesús. Y aquí la palabra tradición tiene una connotación negativa porque ella contrarresta o invalida, contradice los mandamientos de Dios. Se nota que es negativa. Por lo tanto, la palabra tradición en ese contexto es negativa porque es tradición de hombre y esta tradición de hombre contradice a la palabra de Dios. Isaías dice: si no es conforme a la ley y los profetas, es porque no les ha amanecido. Y si vamos a ver la cultura hebrea, cuando vino el Señor Jesús, la tradición consistía en que eruditos, doctores de la ley de aquellos tiempos, habían dado diferentes tipos de interpretación a la Biblia y la contradecían, y la gente seguía más lo que decían esos teólogos, esos doctores de la ley, esos filósofos, esos maestros llamados ancianos, y no obedecían a lo que es más autoritativo para el pueblo de Dios, que es la palabra del Señor. En ese contexto, el cristiano no es tradicional. No podemos ser tradicional en esa connotación negativa. Pero explicaba que hay una connotación positiva en la Biblia y en ese contexto el cristiano sí es tradicional. Tiene que ser tradicional. Es obligatorio que el cristiano sea tradicional. La tradición debe ser autoridad también. Aquí muchas personas se podrían escandalizar, tanto la iglesia protestante, si me está escuchando, como la iglesia católica. Porque los católicos dirán: mira, un pastor protestante está diciendo que la tradición sí tiene peso, sí tiene autoridad y que se debe apelar a ella. Y los protestantes, al entender que la palabra tradición solo tiene un contexto, dirán: ¿cómo es eso si nosotros no obedecemos a la tradición, sino a la palabra de Dios? Por eso hice hincapié que la palabra tradición tiene dos significados. Y ya hablé del significado negativo, ahora voy a hablar del significado positivo, la cual el cristiano ha adoptado a través de la historia. En 1 Corintios capítulo 11, verso 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Eso lo dice en la versión Reina Valera 60, que es la que usamos la mayoría de los protestantes en el mundo de habla hispana. Pero en otras versiones de la Biblia, ese mismo verso bíblico dice, por ejemplo, en la Jerusalén del 2001, tercera edición, dice: os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones. Escuchó acá que dice: y conserváis las tradiciones. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de los Corintios que él los alababa, los felicitaba porque ellos se acordaban de lo que Pablo decía y conservaban las tradiciones tal como os la he transmitido. Es decir, el apóstol Pablo ahí está usando la palabra tradición y alababa a los corintios porque la retenían tal, les habían sido enseñados.
En otras traducciones, como Dios habla hoy con deuterocanónicos, dice: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y mantienen las tradiciones que les transmití. Aquí vuelve a decir, mantienen las tradiciones. La Nácar Colunga dice: os alabo de que en todo os acordéis de mí y retengáis las tradiciones que yo os he transmitido. La Reina Valera, pero del año 1862, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La Biblia latinoamericana del año 95 dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente, acá dice esclarecedor, y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. La traducción Nuevo Mundo, la de los Testigos de Jehová, mantiene también la misma línea. De manera que, hermanos, estén firmes y mantengan asidas las tradiciones que les fueron enseñadas, ya fueran mediante un mensaje verbal o mediante una carta nuestra. En la Vulgata también dice tradiciones. Aquí la palabra tradición es una palabra en connotación positiva. Y en el griego, tanto la palabra que el Señor Jesús usa para tradición es la misma que emplea el apóstol Pablo, que es paradosis. Paradosis, según el diccionario Strong, dice transmisión, precepto, específicamente la ley judía tradicional, enseñanza, instrucción, doctrina, tradición. Y bien lo dice el diccionario Strong en español, que específicamente en la ley judía tradicional, y en ese contexto fue que lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, al ser de una cultura judía, ellos eran muy rigurosos en cuanto a transmitir una enseñanza, sea del profesor hacia el alumno, o sea de una generación a otra generación. Y había tanta fidelidad para que fuera lo más exacto posible para no desviarse. Todos conocemos, o muchos han escuchado, los textos masoréticos. ¿No lo han escuchado? No. Ya le explico. Era, en específico, reproducir la Biblia por los copistas. No se había inventado la imprenta, no habían los elementos modernos para imprimir libros. Era por medio de escribas, que tenían que copiar con fidelidad los escritos para mantenerlo en el tiempo. Los masoretas, aunque fue una generación ya después de Cristo, mantenían el mismo espíritu tradicional de los judíos a través de los siglos, que ellos copiaban letra por letra, expresión por expresión, y si aún una letra era incorrecta en lo que habían hecho, rompían esa hoja, rompían ese rollo y lo anulaban. Eran tan delicados que contaban hasta las letras y todo, y las revisaban, y si pasaba con fidelidad era aprobado, y si no era rechazado. Y en ese espíritu fue que el apóstol Pablo habló de las tradiciones, que nosotros debemos enseñar con fidelidad, transmitir, sea el maestro al alumno, o sea de una generación a otra, lo que el Señor Jesús dijo, enseñó, ordenó, sus mandamientos. Y los apóstoles se guardaron, se cuidaron muy bien en justamente transmitir esa enseñanza de lo que el Señor Jesús dijo, no añadiéndole, no quitándole, no desvirtuándolo, no tergiversando. Y eso es tradición, lo que el Señor Jesús dejó para nuestra enseñanza, edificación y nuestra obediencia a sus mandamientos. Por eso que de las enseñanzas de los apóstoles se usa la doctrina cristiana en general. A ver, retomo. El apóstol Pablo dijo, por ejemplo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido,
nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí vemos al apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 y 4 y 5, diciendo que si alguno enseña otra cosa a lo que el Señor Jesús enseñó, nada sabe, delira, está envanecido. Es por eso hay que tener sumo cuidado de lo que el Señor Jesús dijo y enseñó. No se le puede inventar cosas. Entonces sí es importante la tradición. Entonces tradición significa transmitir con fidelidad lo que el Señor dijo, enseñó y ordenó. Entonces, en este contexto, el cristiano sí debe ser tradicional. Sí debe ser tradicional. Entonces, la doctrina cristiana en general, donde el empleo que hace el apóstol Pablo de la palabra paradosis, tradición, constituye una negación de que lo que él predicaba se originara en sí mismo y una afirmación de su autoridad de parte de Dios. Es decir, que Pablo no está diciendo lo que yo estoy enseñando es porque yo lo estoy inventando o porque es mi imaginación, sino que era lo que él había sido enseñado y lo que se le había sido revelado, y que eso debía seguir generación tras generación hasta que Cristo venga. Por eso que dice, por ejemplo, en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Está diciendo, esto lo recibí del Señor, no es cosa de imaginación mía, no es cosa de que yo me lo estoy imaginando, sino que fue dado por el Señor, y Él, consecuente con lo que es realmente tradición, iba a enseñar con fidelidad lo que Él había recibido, lo que Él había aprendido del Señor. Por eso que también dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él enseñaba lo que asimismo recibía. Eso es tradición. En 2 Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Se da cuenta? Por eso que dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:15 y 16, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mira la observación que le hace, la advertencia que le hace. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, cuidado, la doctrina debe mantenerse intacta, tal como la enseñó el Señor Jesús y los apóstoles. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Corintios 15:1-3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Era la importancia de transmitir la enseñanza de un maestro a un alumno o de una generación a otra generación con un sumo cuidado en la fidelidad. En 2 de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y 2 de Timoteo 3:14-15 dice, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿En qué debemos persistir? En lo que había aprendido Timoteo, lo que se le había enseñado, lo que el Señor Jesús había enseñado, ordenado, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. En un sentido positivo, Pablo está haciendo referencia a la forma habitual, tradicional de enseñanza de los judíos, que era como pasar de mano de uno a la mano de otro. Entonces, la palabra tradición en un contexto debe ser defendida por los cristianos en cuanto se refiera en proteger la enseñanza que proviene del Señor Jesús y los apóstoles, según lo que dice en Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Le prestó atención?
que nosotros debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Que nuestra enseñanza, nuestra doctrina, nuestros dogmas, nuestro manual de fe, conducta, es lo que enseñaron los apóstoles. La mayor autoridad está en los apóstoles, no en las generaciones posteriores. Porque los apóstoles son las personas justamente que guardan con mayor nitidez, con mayor claridad y con mayor honestidad lo que el Señor Jesús dijo y enseñó, porque fueron los testigos presenciales. Y si otra persona que no eran los apóstoles y que no estuvieron con el Señor Jesús y que no estuvieron presentes nunca, ¿cómo podrían enseñar lo que no vieron, lo que no presenciaron, lo que no recibieron? Y es por eso que se fundamenta la enseñanza en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cómo lo sabemos? En un comienzo no se había guardado en escritos, en papiros o en pergaminos, sino que en un comienzo era una tradición oral. Era oral lo que el Señor dijo, enseñó y ordenó. Pasado el tiempo, tenían que guardarlo por escrito. Sería un archivo fidedigno y que no sufriría grandes alteraciones, a diferencia de la tradición oral, porque la tradición oral sufre tergiversación. La tradición oral sufre cambios, y en cambio, plasmado en letra ya está fijo, es algo fijo y determinado. Porque empezaron a aparecer diferentes evangelios, y mayormente por cristianos, entre comillas cristianos, pero que realmente no se habían convertido y que eran seguidores de doctrinas paganas como los gnósticos. Y empezaron a enseñar otras cosas que Jesús no había enseñado. Y entonces los apóstoles y los discípulos de los apóstoles y lo que la iglesia practicaba, analizaban que lo que esta gente estaba enseñando no era lo que enseñaron los apóstoles y no era lo que tradicionalmente, fidedignamente había pasado de una generación a otra, y por eso se escandalizaban. A esas religiones, como los gnósticos, se le llamó religión de misterio, aunque el cristianismo también en aquella época se le llamó religión de misterio. La Biblia, por lo tanto, es el agente principal de la tradición. A diferencia de la Iglesia Católica, que dividió la Biblia como una autoridad y la tradición como otra autoridad. Tienen dos autoridades. Cuando la autoridad de la tradición está fusionada, porque lo que enseñaron los apóstoles está en la Biblia. Y si debemos ser edificados en el fundamento de los apóstoles, y fueron ellos los testigos presenciales, y fueron ellos los que realmente supieron lo que el Señor Jesús enseñó y ordenó, yo no puedo ir a otra fuente que no sea ellos para hacer de autoridad las doctrinas de la iglesia. Y ellos pensaron que la tradición era algo distinto, aparte de las Sagradas Escrituras. Cuando la tradición, como vemos el apóstol Pablo, era transmitir lo que el Señor Jesús enseñó con el grado de fidelidad. ¿Cuál es la mejor manera de saber lo que el Señor Jesús enseñó? Porque Él no escribió. El Señor Jesús no escribió jamás un libro, no escribió una carta, una epístola, no se conoce, sino que fueron los apóstoles lo que hicieron sobre la vida, sobre su ministerio terrenal, sobre su muerte y resurrección. Entonces, la tradición va arraigada con la Biblia, no es aparte de la Biblia, como lo tergiversó y le dio otro significado la Iglesia Católica. Pero así se tergiversó el significado de tradición, aparte del significado de lo que realmente explica Pablo, lo que es tradición, que era justamente guardar la fidelidad de la enseñanza del Señor Jesús. Por eso que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Es decir, la mayor autoridad en la iglesia fue lo que dejaron los apóstoles. No lo que dijo un gran teólogo, un gran filósofo, una persona aún muy respetada por su conocimiento en siglos posteriores. No, la base nuestra fue el fundamento de los apóstoles. ¿Y cómo sabemos? Pues lo dejaron plasmado en letras y está el Nuevo Testamento. Y si algo contradice a la enseñanza de los apóstoles, que es el fundamento, y siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo,
Y si alguien en siglos posteriores vino y habló y contradice a lo que dicen los apóstoles, le hago una pregunta. Para usted, ¿cuál tiene mayor autoridad? Los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro o Agustín de Hipona, o el apóstol Pablo o Tomás de Aquino. Y para que no se sientan solamente ellos aludidos como Iglesia Católica, ¿a quién tomamos como autoridad? ¿A los apóstoles o a Billy Graham, por ejemplo? ¿O a Juan Calvino? ¿O a Martín Lutero? Los apóstoles. Todo aquel que contradice esa enseñanza, no podemos secundarle. Si ellos dicen y guardan armonía con lo que dijeron los apóstoles, pues les respetamos y decimos, está hablando acorde a la enseñanza que dieron los apóstoles. Pero si dice algo que contradice a los apóstoles, a la enseñanza que está en la tradición, que está plasmada en el Nuevo Testamento, debemos desecharla. Porque eso sería tradición de hombres y no tradición según Dios. Entonces sería el mismo error que cometieron los judíos antes de que viniera el Señor Jesús con la ley de Moisés y con los profetas, que vinieron los ancianos, llamados ancianos, y pensando que tenían su voz tan autoritativa como la Biblia, introducieron cosas nuevas, pero esas enseñanzas contradecían la misma Biblia. Y fue justamente lo que el Señor les reprochó, que invalidáis el mandamiento de Dios por la tradición de vuestros ancianos. Y el mismo fenómeno ocurrió en la iglesia de Cristo Jesús. La entregó limpiecita con una buena enseñanza y luego aparecieron sabios, teólogos, aparecieron filósofos cristianos y dieron sus propias interpretaciones, y en esas propias interpretaciones desdecían lo que el Señor Jesús dijo. Y ellos siguen más esa tradición, invalidando el mandamiento de Dios por el mandamiento de hombres. Amén. Amén. Entonces la palabra tradición significa tanto el acto de pasar una idea o cosa de una persona a otra como el acontecimiento mismo. Así que al hablar de la tradición en un contexto teológico, aquí es donde nos conviene, en el contexto bíblico, teológico, la tradición en un contexto teológico se puede referir tanto a la acción de transmitir las doctrinas y enseñanzas de una generación a la siguiente, como a esas mismas prácticas y tradiciones. Entonces, ¿qué nos ayuda en la tradición? Aparte, esas enseñanzas dichas por los apóstoles y cómo la generación la recibieron y la interpretaron. Entonces, ahí en la tradición acudimos, por ejemplo, a los padres apostólicos, que son la generación de relevo de los apóstoles, que ellos entendieron con mucho mayor claridad lo que quisieron decir las palabras del Señor Jesús. Entonces ahí vemos el significado, cómo es que la recibieron, y eso va involucrado en la tradición, y cómo la iglesia lo entendió al pasar el tiempo. Eso es tradición, lo que el Señor Jesús enseñó, ordenó, y cómo lo practicaba la iglesia y cómo lo fue practicando a través del tiempo. Y cuando comenzaron a aparecer cosas que eran contra la Biblia y cuando la gente empezó a escandalizarse, porque eso se notaba, porque cuando la iglesia estaba ya por base de esa costumbre, por eso la iglesia se escandalizaba, porque esto no es lo que enseñó la iglesia. Cuando aparecieron, por ejemplo, los arrianos, cuando aparecieron los sabelianos, cuando aparecieron los nestorianos, lo notaban, esto nunca se practicó en la iglesia, esto nunca se enseñó en la iglesia, y lo notaban con suma facilidad. Entonces la tradición ocupa un lugar importante en la fe cristiana. Esto se debe a que principalmente la esencia del cristianismo no se encuentra en una serie de doctrinas o principios que alguien pudiera descubrir por sí mismo. Nuestras doctrinas, nuestros dogmas, no es cuestión de la imaginación de cada quien. Nuestra doctrina proviene de que alguien la dijo y la estableció. Dígame usted quién goza de mayor fidelidad. Dígame usted, si es algo histórico, ¿cuál tiene más fidelidad? ¿Lo más nuevo o lo más viejo? Lo más viejo. Lo más viejo tiene mayor fidelidad. ¿Y a quién vamos? Tenemos que ir a las fuentes primarias, a las fuentes originarias. ¿A quién? A Jesús. ¿Y a quién más son las fuentes más remotas? Los apóstoles mismos. Porque ellos sí vieron, escucharon, palparon, pudieron testificar lo que el Señor Jesús dijo, hizo y ordenó. Y si fueron los apóstoles los que vieron, pregunto, ¿cómo puede una persona del siglo X o de este siglo decir que fue lo que el Señor Jesús enseñó
cuando no estuvo presente y un apóstol sí lo estuvo. Por eso que el Señor hace énfasis en Efesios, que es el fundamento de los apóstoles, lo que ellos enseñaron. Entonces podemos decir que el corazón del cristianismo, hay una serie de acontecimientos que no se pueden conocer si alguien no nos habla de ello. ¿Qué acontecimiento es eso? La vida, la muerte, resurrección del Señor Jesús. El que hable de un evento histórico, ¿quién tiene mayor fidelidad para hablar con propiedad de, por ejemplo, acá en Venezuela, del gobierno de Marcos Pérez Jiménez? En cuestión de que nace un muchacho en el año 2000, pero nació alguien en el año 30, por ejemplo. En el año 50 tenía 20 años y estuvo acá en Caracas y presenció todo lo que fue el gobierno de Pérez Jiménez. Tiene mayor credibilidad quien vivió, digamos que lo vivió acá, porque si vivía en México no supo nada. Pero digamos que vivió acá, alguien que nació en el 30, tenía 20 años y en el año 50 tenía la mente muy fresca y vio todo el desarrollo del gobierno de Marcos Pérez Jiménez y estuvo aquí en Caracas, donde es el centro, y pudo ver cómo era que manejaba los hilos este sistema de gobierno de Pérez Jiménez. Que alguien que nació en el año 2000 podría recurrir a un libro, pero quien lo sabe mejor es una persona que lo vivió. Y por eso tiene mayor autoridad los apóstoles que cualquier teólogo, historiador en siglos posteriores. Jamás se puede poner en una misma categoría. Dígame. El historiador puede aprender de esa persona que vivió y aprender para plasmarlo en los libros. El historiador tiene que acudir a la fuente, y la fuente en este caso es el testigo presencial. Eso es lo que queremos destacar, y que los amigos católicos puedan ver y darles argumentos lógicos, razonados, para que puedan entender por qué nosotros tenemos a la Biblia como el agente principal de la tradición. Y no consideramos la tradición como algo aislado a la palabra de Dios, sino que el agente principal de la tradición es la palabra de Dios, porque fueron lo que enseñaron los apóstoles, no es algo aparte. Y no puede haber ningún santo, ningún teólogo, ningún erudito, ningún papa, ningún colegio cardenalicio en los siglos posteriores, ni ningún predicador de cualquier iglesia, sea protestante o católica, que pueda estar a la par y a la altura de los apóstoles. Y ellos quieren hacer ver que lo que enseñan el papa, o enseña el colegio cardenalicio, o lo que dijeron en siglos posteriores algún hombre prominente de su iglesia, está a la altura de los apóstoles. Esa es su caída. Porque los católicos y los protestantes, cuando hubo la reforma protestante, la reforma evangélica, la discusión no consistió en la autoridad de la Sagrada Escritura. Tanto los católicos como los protestantes reconocen y respetan, por lo menos nominalmente, la autoridad de la Sagrada Escritura. Lo que estuvo en discusión en sí fue la autoridad de la tradición, que los protestantes jamás están de acuerdo con la autoridad de la tradición como lo interpreta la Iglesia Católica, porque es una interpretación privada y una interpretación fuera del contexto bíblico, porque según el contexto de tradición que dice en la Escritura, es aquello que enseñaron los apóstoles y es aquello que enseñó Jesús y ordenó, y es lo de mayor autoridad. Y si ellos vienen a usar la tradición con elementos de siglos posteriores para introducir nuevas cosas, eso no es tradición, porque tradición es mantener con fidelidad lo que se enseñó desde el principio. Y al ponernos a estudiar lo que es su doctrina, de la doctrina de la Iglesia Católica, eso no fue enseñado por los apóstoles ni por el Señor Jesús, sino que aparecieron en siglos posteriores. Y aparecer en siglos posteriores es novedad, ¿cierto? Y no solo novedad, es que la Iglesia no lo había practicado. Entonces eso no es tradicional, porque tradicional es reproducir, pasar de una generación a otra con fidelidad lo que el Señor Jesús enseñó. Le doy un ejemplo, para que vean las fechas claves en el desarrollo doctrinal. En el año 381 fue que se organizó el culto a María. Antes no había culto a María. Y vemos que lo que enseñaron los apóstoles o el Señor Jesús, no vemos que se le rinda culto a María. Eso está en contra de la tradición bíblica, la correcta. Porque si aparecer en el 381 la organización del culto a María, es ahí el punto de partida. Y ahí entonces estamos viendo que eso es nuevo y que eso no se practicaba en la iglesia. Y ellos, para poderlo mantener, dijeron,
algo aparte que la Biblia, la autoridad de la Biblia, la tradición de la iglesia. No, la tradición de la iglesia está incluido como agente principal las Sagradas Escrituras. Y si ella contradice las Sagradas Escrituras y no era práctica de la iglesia, eso es una novedad, eso no es tradicional. Se salieron de lo tradicional. Pero vemos que no encontramos en las Sagradas Escrituras una veneración o un culto a María. Al contrario, muestra que ella requería un Salvador. Cuando dice el ángel Gabriel, le aparece, ella le dice a mi Salvador, a Dios. Ella requería de un Salvador. Y Jesús es el Salvador. Dios es el Salvador. Por lo tanto, era una criatura virtuosa, pero era una criatura. En el año 593 aparece la doctrina del purgatorio. Y si vamos al fundamento de los apóstoles, la Biblia, el Nuevo Testamento, no habla en ninguna parte del purgatorio. Ni fue enseñado por Jesús ni los apóstoles. Y si eso contradice a la enseñanza de Jesús y el fundamento de los apóstoles, ¿a quién debo creer? Y si es tradición pasarlo de una generación a otra, ¿por qué no pasó de una generación a otra, sino que apareció luego en el año 593? Eso no es tradición, eso es novedad. Y ellos lo camuflajearon con la palabra tradición. No, señor. Eso quiere decir que introdujeron al mundo, a la iglesia, introdujeron doctrinas paganas para atraer el mayor número de personas, pero sin que se convirtieran de manera de corazón, sino nominal. En el año 608 apareció el papado, cuando Pedro era uno más de los 12, pero encontramos en la Biblia que a Samaria mandaron a Pedro y a Juan. Es decir, ahí lo vemos a Pedro y a Juan siendo obedientes y no aceptaban pleitesías, no aceptaban que se le arrodillara. Cuando Cornelio se le quiso arrodillar, él no lo aceptó. Y ahora llegaron hasta un momento en que se arrodilla delante del Papa y el Papa acepta que se le arrodillen. Y no había una autoridad suprema en la iglesia, era una autoridad de todos los siervos de Dios. Y esa autoridad única no existía en la iglesia primitiva, ni lo que el Señor Jesús, ni en los padres apostólicos. Eso es algo totalmente nuevo. Entonces, si es nuevo, comparado con la enseñanza que había dado Jesús, no es tradición. En el año 787 aparece el culto a imágenes y reliquias. Ahora, usted revisa la Biblia, ¿en qué parte de la Biblia enseña que se debe de hacer culto a imágenes o reliquias? ¿La hay? ¿Alguna enseñanza que indique o insinúe tal cosa? No la hay. Más bien lo condena. Entonces, eso no es tradición, porque tradición es lo que enseñó Jesús y los apóstoles. En el año 1000 apareció la canonización de los santos. Me pregunto, ¿acaso la Biblia, Jesús o los apóstoles, que es el fundamento, la enseñanza y lo que debe seguir de una generación a otra, la tradición, se aceptó la canonización de los santos? Y más como lo tiene la Iglesia Católica, para nombrar santo a alguien tiene que haber muerto y haber pasado 5 años. Y que debió haber llevado una vida muy honesta, sin tacha. Por ejemplo, a José Gregorio Hernández no se ha nombrado santo, sino se ha beatificado. Él todavía no tiene el grado de santo porque no niegan que José Gregorio Hernández fue un hombre noble, bueno, y además que ya murió, ya pasaron más de 5 años. Pero lo que no han podido demostrar son que se exige para nombrarlo santo 3 milagros, es decir, con evidencias. Es decir, que se demostró que alguien está enfermo y exista la cuestión médica, la historia clínica, médica, que demuestra que estaba enfermo y fue sanado. Como no han podido demostrar eso, por eso es que no se ha nombrado santo. Pero encontramos en la Biblia que Dios llama santo a vivos. Le dice a los corintios, que aún estaban bien desordenados, que le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y usted lee por la Biblia y siempre a los santos se le llamó gente viva, y no es un mérito personal, sino que era porque aunque fueran viles pecadores, se arrepentían y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado y por él somos justificados y por él somos santificados. Pero eso de la canonización de santos no lo enseñó Jesús. Por eso es importante esta enseñanza llamada tradición. Nosotros los cristianos sí somos tradicionales en el contexto bíblico, no en el contexto como lo interpreta la Iglesia Católica. Ejemplo, en el año 1100 se instituyó como doctrina el culto a los santos y a los ángeles. Dígame usted, ¿acaso Jesús enseñó sobre el culto a los santos y a los ángeles? No. En el año 1100 también apareció el sacrificio de la misa, pero ¿lo enseñó Jesús?
No. Eso no se enseñó por Jesús, ni los apóstoles, ni los padres primitivos, sino que apareció tardíamente en el año 1100. No es una tradición cristiana, porque tradición es pasar con fidelidad, sin quitarle, sin añadirle lo que el Señor Jesús enseñó, ordenó, estableció. En el año 1100 también apareció el pago de las misas. Había que pagar para hacer misas. En el año 1123 apareció el celibato del sacerdocio declarado obligatorio. Es decir, que no fue una generación a otra, sino que en el año 1123 apareció la orden que los ahora sacerdotes o curas no se debían casar. Y vemos que Pedro tenía esposa. Vemos que el requisito del obispo es ser marido de una sola mujer. Eso fue lo que el Señor Jesús. Y esa enseñanza contradice a lo que el Señor Jesús enseñó, a lo que el Señor Jesús ordenó y a lo que los apóstoles dieron como ordenanza. Y es el fundamento. Y vemos tantos escándalos de pedofilia, de pederastia, escándalos terribles de cuántas personas fueron violadas y actos de homosexualismo. Es decir, que eso fue algo horrible, porque va contra la naturaleza del hombre. El hombre que no tenga don de continencia debe casarse. Pero aún así, el problema estaba que no estaba en la tradición de Jesús, en la enseñanza de Jesús, los apóstoles, sino que apareció en 1123. En el año 1160 aparecieron los 7 sacramentos. En el año 1190, venta de indulgencias. Es decir, la persona podía pecar y hacer, pero si pagabas y podía seguir pecando, le escribía una carta al Papa y el sacerdote y ya era salvo. Y el hombre no se arrepentía de sus pecados, el hombre no cambiaba, no era nueva criatura. Eso no se practicaba. En el año 1215, la transustanciación. De aquí es cuando dijeron que el pan era el cuerpo de Cristo y la sangre, el vino era la sangre. Ahí fue, en el año 1215. Y en el año 1215 también apareció la doctrina de la confesión auricular declarada artículo de fe. Es decir que ahora ya tú no ibas y confesabas tu pecado a Dios, sino que tenías que ir a un sacerdote y el sacerdote te decía lo que debías hacer como una penitencia, y era cuando eras absuelto de tus pecados. Ya ahora resultaba que un hombre perdonaba pecado y ya no Dios. Ahí apareció, pero lo triste que apareció en el año 1215. En el año 1229, prohibido que los laicos lean la Biblia. Prohibieron leer la Biblia, porque si hubieran leído la Biblia, si ellos hubieran permitido leer la Biblia, ellos hubieran contrastado lo que ellos enseñaban con lo que realmente dice las Sagradas Escrituras. Y eso fue lo que hizo cuando se permitió que las Sagradas Escrituras fuera de libre circulación. Decayó la Iglesia Católica porque se vio alejado que estaba de los principios cristianos, las heréticas enseñanzas que se daban. Eso fue el grado de quitarle el velo a la gente. Pero ellos prohibieron leer la Biblia porque no les convenía. Ellos necesitaban mantenerse en el poder. Ellos eran dueños del mundo. Eso era algo tan terrible que todas las naciones estaban obligadas a enviarle sus impuestos a ellos y a darle el dinero, y eran altos. Hombres como Voltaire, un ateo, viendo esto, él denunció cuánto las naciones tenían que mandarle al Papa de Roma los gobiernos, y si no, ellos se molestaban y podían deponer a cualquier emperador o rey. Imagínense lo poderoso que era ese sistema en aquella época. Y cuando persiguieron a los cristianos, pastor. En el año 1303 apareció la doctrina que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana. Antes no se había enseñado eso. En 1439 el purgatorio fue declarado como artículo de fe. En el 1546 la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia. Aquí, a donde dice en 1546. Pero la palabra tradición aquí es algo aparte de la Biblia. ¿Ve? Ya ahí le cambiaron significado a la tradición, que tiene la misma autoridad que la Biblia, cuando la Biblia es el componente principal de la tradición. Entonces, tradición, a su conveniencia, le dieron otro significado, que era la autoridad que daban los papas, los grandes teólogos, a través de los siglos, sin importarle que contradijeran al fundamento de los apóstoles. En el año 1854, tardíamente, en el año 1854 apareció la doctrina, la Inmaculada Concepción de María. Quiere decir que María nació sin pecado concebido, que nació sin la marca del pecado. Cuando ella dijo, mi Salvador, ella requería un Salvador. En el año 1870 apareció la doctrina, la infalibilidad del Papa al hablar ex cátedra.
Eso no se practicaba antes, pero fue en el año 1870 que se declaró que el Papa era infalible. Eso no fue lo que enseñó Jesús ni los apóstoles. Y en el año 1950, la Asunción de María, que María fue llevada al cielo. En cuerpo y alma. Sí, en cuerpo y alma. Que María había subido al cielo en cuerpo y alma. Los libros constituyen el mejor método de preservar la verdad íntegra y transmitirla de generación a generación. Por eso es que Dios permitió que se escribiera, porque se mantiene íntegra, comparado a una transmisión oral. Aún en la Iglesia Católica declaraban en un comienzo grandes pensadores y grandes representantes de la Iglesia Católica defendían justamente lo que estamos diciendo, que la mayor autoridad era lo que el Señor Jesús había enseñado y los apóstoles, y que no se podía contradecir. Le doy un ejemplo para que tenga idea. El Canón Vicentino fue hecho por un católico. En el año 434, como parte de la controversia en torno a Agustín y su teología, Vicente de Lerín, por eso se llamaba el Canón Vicentino, porque alguien llamado Vicente de Lerín, un monje del sur de Francia, publicó un breve tratado que tendría gran influencia en las discusiones posteriores en cuanto a la tradición y la ortodoxia. Ortodoxio significa ortodoxo, enseñanza correcta. Su conmonitorio se puede ver como el primer tratado sobre la evolución de las doctrinas. Ahí Vicente estableció reglas que parecen bastante conservadoras. Él dijo, hay que cuidar en todo lo posible que sostenemos la fe que ha sido creída en todas partes, siempre y por todos. Mira lo que está diciendo, ¿no? Que tenemos que sostener la fe que ha sido creída en todas partes, siempre y por todos. No es que vaya a aparecer en siglos posteriores una enseñanza y otra, no. La que siempre fue dada y fue transmitida, es tradicional en la iglesia. Sigue diciendo, observaremos esta regla si seguimos la universalidad, la antigüedad y el consenso. Seguiremos la universalidad si confesamos como verdadera aquella fe que toda la Iglesia Católica, representa universal, confiesa por todo el mundo. La antigüedad si de ninguna manera nos apartamos de las interpretaciones que claramente fueron sostenidas por nuestros padres y santos antecesores, y el consenso de manera semejante si en la antigüedad misma nos adherimos a las determinaciones en que concuerdan todos o al menos casi todos los sacerdotes y doctores. Eso lo dijo en el año 404 y estaba haciendo ver que era lo que se practicó en todos los tiempos de manera universal, en referencia a que no se podía traer innovaciones que contrajeran la Biblia. Aún un mismo católico lo vio como tal, pero tomando como base principal lo que decían los apóstoles. Durante el resto de la Edad Media se fue viendo con mayor respeto a la tradición, pero como algo distinto a la Biblia. Al disminuir la educación, y esto ocurrió porque la Biblia no estaba en manos de las personas, había poca formación. Escuche, al disminuir la educación, se perdió la noción de que el pensamiento y las ideas, que también incluían a la doctrina, se habían desarrollado. Por ejemplo, la gente del siglo IX estuvo convencida de que todas sus prácticas y creencias religiosas eran exactamente la misma de los apóstoles y que la tradición se había conservado sin cambio alguno a través de estos siglos. Imagínense, la ignorancia que había en el siglo IX, que pensaban que lo que ellos hacían era lo que se había sido enseñado por los apóstoles en el comienzo de la iglesia primitiva. A los pocos escritos de la antigüedad que todavía circulaban se le dio una autoridad que nunca pretendieron tener. Lo vemos claramente cuando un siglo después de su muerte ya se citaba a Agustín como una autoridad semejante al de la Biblia. Se estaba citando a Agustín de Hipona con la misma fuerza y la misma autoridad que lo que decían los apóstoles. Se da cuenta que la tradición se perdió, pero como había ignorancia, no se le permitía al pueblo leer la Biblia. Al ver las idolatrías, al ver las imágenes, creían que fue siempre. No. Debido a esa ignorancia, creían que eso siempre se había enseñado en la iglesia desde la época de Jesús y los apóstoles. Y obvio que no. Al permitir leer la Biblia y a conocer la historia, se da cuenta uno que nunca fue así. Pero vaya el grado de ignorancia que había, que pensaban que la tradición, y la encumbraron, creyendo que eso era exactamente lo que el Señor Jesús había enseñado y los apóstoles habían enseñado.
Por la misma época también se amplió el concepto mismo de tradición. Se comenzó a decir que existía una tradición oral que los apóstoles nunca habían escrito. Entonces, para apoyarse en la tradición como algo parte de la Biblia, dijeron que aparte de lo que los apóstoles enseñaron y dejaron por escrito, había una tradición oral y que ellos la recibieron. Es decir, es lo mismo que sostenía las doctrinas heréticas de la religión de misterio, que el Señor Jesús enseñó una cosa a los apóstoles, pero que en secreto enseñó otra cosa, y que esa era la verdadera religión, y que eso era lo que debía guardarse. Y mismos católicos contradicen eso. No solamente la iglesia protestante, es que grandes teólogos y católicos prominentes en la historia negaron esto, lo que estaban diciendo, esto para defender la tradición como algo aparte de la Biblia. Escucha esto, como base en esa tradición, la iglesia podía proclamar doctrinas que siempre habían sido parte de esa tradición, pero que no habían sido reconocidas como tales. Por ejemplo, Buenaventura, en el año 1221 a 1274, declaró que los apóstoles pasaron como tradición muchas cosas que no están escritas. Para él, así como para la mayoría de los teólogos franciscanos, esto incluía asuntos como la Inmaculada Concepción de María, que no fue proclamada como dogma de la Iglesia romana sino hasta el año 1854, casi 600 años después de la muerte de Buenaventura. Sin embargo, en donde se nota más lo importante que fue la tradición para el medioevo es el método escolástico. Surgieron los monasterios, surgieron las universidades, y en esas universidades adquirió un nuevo valor la palabra tradición, sino que ellos veían algo sobre un tema determinado y ellos iban y recogían lo que dijeron las personas, usaban las escrituras, pero también usaban a sus teólogos a través del tiempo. Y de ahí decían, si esto lo dijeron ellos, lo aceptaban como una verdad, aunque contradijeran a los apóstoles. Y ahí fue precisamente donde le cambiaron la palabra tradición desde el contexto bíblico a un contexto extrabíblico para apoyarse. Este se fundó sobre un fuerte sentido de la autoridad de la tradición y de la antigüedad. En este método, primero se planteaba una pregunta sobre la cual se ofrecían varias citas de autoridades. Es decir, ¿qué opina, por ejemplo, usted del bautismo? Y buscaban a varias personas como autoridades de los siglos anteriores que habían dicho y hablado sobre el tema. Las escrituras se usaban como autoridades los antiguos escritores cristianos, los filósofos, algunas de las cuales parecerían apoyar una respuesta positiva y otra respuesta negativa. Algunos de estos personajes hablaban desde un punto de vista y otro desde otro punto de vista, y parecía que se contradecía. Y el maestro hacía ver que eso no era una contradicción, sino que eran interpretaciones de diversos contextos, y hacía amalgamar y se imponía un nuevo concepto, basado en lo que decían algunos historiadores o algunos teólogos, hombres prominentes de la iglesia. Pero ¿cuál fue el error ahí? Es que estás poniendo a la misma altura a esos teólogos de siglos posteriores a lo que dijeron Pablo, Pedro y los apóstoles y el Señor Jesús. Y jamás se puede poner a la altura a esa gente. ¡Qué error más grande! Pero también le era conveniente para ellos, para poder progresar en el error. Resulta obvio que este método se construyó sobre la presuposición de que las autoridades citadas en verdad tenían autoridad y que no se podía responder a una pregunta de manera que la contradijera. Así pues, en el escolaticismo medieval, la autoridad de la tradición estaba enraizada en el método mismo de la teología, y la teología frecuentemente se le vio como una simple sistematización y clarificación de la tradición. Con frecuencia se dice que los teólogos escolásticos igualaron a la tradición con la Biblia, aunque esto puede ser cierto para algunos, y sin duda fue parte de la devoción de la época, no es estrictamente cierto ni para los mejores teólogos medievales. ¿Escuchó bien? Ni para los mejores teólogos medievales. Es decir, mismos católicos se opusieron a ello y fueron hombres prominentes. Ejemplo, para Santo Tomás de Aquino, en el mundo católico han escuchado de Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, argumentar en base a las autoridades era un buen método para la teología, porque sus primeros principios se fundan en la revelación y por lo tanto solamente podían ser conocidos gracias al testimonio de quienes lo recibieron, es decir, por medio de la tradición. Pero luego dejó bien claro que de entre todas esas autoridades, solamente las escrituras debían ser tenidas por absolutamente ciertas. Es decir, un mismo católico les refutó. Y fue Tomás de Aquino. Luego dice, Aquino distinguió 3 tipos de autoridades.
a las que la teología recurrió con frecuencia: la enseñanza de los filósofos, de las escrituras y de los doctores de la iglesia. Con esto se refiere a los antiguos escritores cristianos. Sin embargo, estas tres no tienen la misma autoridad. Se debe señalar que la doctrina sagrada usa a esas autoridades, los filósofos, como argumentos ajenos pero probables. Pero son argumentos ajenos, tienen probabilidades. La de la escritura como propios y definitivos. Eso es lo que dice Tomás de Aquino, que la escritura eran propios y definitivos. Y la de otros doctores de la iglesia como apropiadas, pero solamente probables. Así que el mismo Tomás de Aquino no estuvo de acuerdo con el nuevo concepto que le dieron a la palabra tradición, separándola, divorciándola de las sagradas escrituras. En el libro ¿Por qué soy evangélico?, del autor William Fisher, en la página 54, de fecha de edición 1961, de la Casa Nazarena de Publicaciones, dijo esto: a pesar de que muchos de los teólogos de la Iglesia Católica, como San Agustín, ¿escuchó bien? San Agustín es considerado el teólogo más prominente en la era cristiana, después de Pablo. ¿Y qué dijo? Escucha esto: a pesar de que muchos de los teólogos de la Iglesia Católica, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, así como de 6 de los primeros papas, se opusieron a dicha enseñanza. ¿Cuál enseñanza se opusieron? Aún más, el testimonio universal de la Iglesia Católica Romana durante más de 10 siglos fue que María no fue concebida inmaculada. ¿Quién se puso a la doctrina de que María era inmaculada? Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y los primeros 6 papas, personas de autoridad allá, ¿verdad? Tomás de Aquino dijo que toda la idea era una superstición, mas a pesar de ello, en 1854, un papa, entre comillas, infalible, decretó que para ser un buen cristiano, uno tiene que creer en la Inmaculada Concepción, o sea, en que María estuvo libre de pecado original desde el momento en que fue concebida. No estuvo de acuerdo con esa enseñanza, porque no era tradición cristiana. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y los primeros 6 papas no estuvieron de acuerdo con esa doctrina. Se da cuenta que tergiversaron la palabra tradición para entregar la autoridad a personas en siglos posteriores, por más sabios que fueran, por más teólogos que fueran, por más prominentes que fueran, por más doctores de la palabra que fueran. Ellos jamás podrían ni pueden estar a la altura de la enseñanza que dieron los apóstoles. Eso sí es tradición. Amén. Es cierto que en el medioevo se tuvo un alto concepto de la autoridad de la tradición, pero muy raramente se le igualó con la autoridad de la escritura, jamás. En ese tiempo no se pensaba mucho sobre la diferencia que había entre cómo eran las cosas en ese momento y cómo habían sido antes, y por lo tanto había poco sentido de la historia. Así que por lo general las prácticas y doctrinas de la iglesia se aceptaron como si fueran esencialmente la misma que al principio y por lo tanto las mismas de la Biblia. Pero esto no quiere decir que la tradición necesariamente estuviera al mismo nivel de la Biblia. Voy a cerrar con lo que ocurrió en la Reforma Evangélica, la Reforma Protestante. En el libro de Justo Gonzalo llamado Breve Historia de la Doctrina Cristiana dice así: la tradición, capítulo 10. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 1 Corintios 11:23. Con frecuencia se dice que durante el tiempo de la Reforma, uno de los principales desacuerdos entre católicos y protestantes fue respecto a la autoridad de las Escrituras. Ellos pensaban que el desacuerdo era por la Biblia. El desacuerdo no fue por la Biblia. Esto no es estrictamente cierto. Por lo general, ambos estaban de acuerdo con la autoridad de la Escritura. Si usted le pregunta a un católico, ellos aceptan que la Biblia es la palabra de Dios. Si usted le pregunta a un protestante, afirma que es la palabra de Dios. Más bien, el desacuerdo fue sobre la autoridad de la tradición y en particular sobre su autoridad para la interpretación de las Escrituras. Como resultado de la Reforma y de algunos acontecimientos posteriores en la modernidad, a partir de ese entonces, uno de los principales temas de la teología ha sido el valor y la autoridad de la tradición. Por lo tanto, ya sabemos lo que es tradición. Nosotros los cristianos defendemos la tradición, pero la tradición la defendemos en el contexto como la Biblia lo enseña y no como algo aparte de la Biblia. Si la tradición consiste en transmitir fielmente la enseñanza que dio Jesús y los apóstoles, la Biblia
definitivamente es el agente principal, porque en ella está registrado lo que el Señor Jesús vivió y enseñó, y lo dejaron plasmado los apóstoles. Dígame, ¿qué mayor autoridad tienen que los apóstoles, otras personas en siglos posteriores que ni presenciaron, ni conocieron al Señor Jesús, ni estuvieron presentes? Y por eso es que la Biblia recalca en énfasis que es sobre el fundamento de los apóstoles.